Soy Francisco López Lima y con gusto hoy voy a hablar sobre calentamiento global y mi huella de carbono. ¿Cuál es la huella de carbono? ¿Afectará a tu ciudad este fenómeno? ¿Qué puedo hacer? Entre 2023 y 2027 se prevé que la temperatura global media anual cercana a la superficie sea entre 1.1 y 1.8 grados centígrados, superior a la media de 1850 a 1900. Esta media, este promedio, se utiliza como referencia porque fue anterior a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas e industriales. Como vamos a poder ver durante la presentación y entender, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos todos los días, algo que llamamos nuestra huella de carbono. Veíamos anteriormente lo que tiene que ver con las predicciones de una elevación de la temperatura global entre 1.1 y 1.8 grados centígrados entre 2023 y 2027. Entonces, este software que está disponible en Google, que les voy a dejar la liga en el video, con este pueden ustedes calcular y empezar a tener conciencia de que a pesar de que la ciudad de Mexicali, que es de donde estoy transmitiendo este video, no es una costa, sino que está cerca, es un valle que se generó hace millones de años del delta del río Colorado. ¿Qué impacto va a tener en tu ciudad? Aquí estoy poniendo algunas áreas importantes de Mexicali, no sé, fraccionamiento Villafontana, el bosque de la ciudad, muchos lugares muy conocidos para todos los mexicalenses. Ahí sí entonces vamos a tener una temperatura, incremento de temperatura de 1.1 entre 23 y 27, pues podemos ver que no hay ningún efecto. Pero ¿qué pasa si llega la temperatura a 1.5 grados? Esas manchas rojas son ya inundaciones que tienen que ver con el efecto del agua de mar, es decir, eso es agua de mar en esta simulación. Vean ustedes qué es lo que estamos empezando a notar ya. ¿Y qué pasaría si de aquí al 2027 siguiera la misma tendencia y llegara a 1.8 grados? Vean el efecto que tendría sobre las diferentes áreas de Mexicali. Es pues para mí muy importante que tomemos en cuenta con mucha seriedad cuáles son las actividades que nosotros podemos hacer para evitar una catástrofe de este índole en los siguientes 20, 30 o 40 años. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, depende de la edad que tengas, también piensa en ti. Esa es una predicción, si las cosas siguen igual, lo que podría pasar. La huella de carbono es un indicador del rastro de gases de efecto invernadero que generan las actividades del ser humano. De tal forma, este dato se expresa en toneladas y sirve para medir el volumen de las emisiones de compuestos como el dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno, es decir, los gases de efecto invernadero. En México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es el encargado de medir la huella de carbono en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Además, diseña, dirige e implementa políticas públicas para reducir el cambio climático. Así, esa información permite conocer el impacto de nuestras actividades medidas. Veamos los tipos de huellas de carbono. Las normas internacionales contemplan 6 tipos de huellas de carbono que se usan como referencia para calcular el impacto de distintas actividades en el medio ambiente. Personal es la que genera cada ser humano, las que generamos tú y yo, con sus decisiones diarias, como los productos que consume, su alimentación, uso de recursos y formas de traslado. Corporativa, se trata del impacto producido por actividades de las empresas como la fabricación, transporte y uso de energía en edificios. Ciclo de vida de un producto o servicio. Los productos y servicios y los procesos vinculados con ellos emiten gases de efecto invernadero en su fabricación, distribución, uso y al terminar su vida útil.
Ahí pensemos, por ejemplo, en las botellas de plástico. En un video anterior analizamos el efecto en la salud y el efecto en el consumo de agua en su fabricación. Ahora pensemos en la energía eléctrica. Esos productos obviamente se gastaron kilowatt hora para fabricarlos, se gastó dinero para disponerlos, que tristemente terminan en el mar. Se calcula que con esta tendencia para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar, y también se usa energía para reciclar. Continuemos con los tipos de huellas de carbono. Eventos, los conciertos, competencias deportivas, espectáculos, involucran uso de energía, materias primas, medio de transporte, comida y generación de basura. Territorios. Esta medición ayuda a determinar el impacto que tienen ciertas áreas geográficas o políticas en el cambio climático. Industrias. A través de este análisis es posible evaluar la huella de carbono de diferentes sectores, entre los que se encuentra la agricultura, ganadería, pesca, educación, hotelería, comercio y construcción. Ahora que ya sabes qué es la huella de carbono, ¿te gustaría conocer cuál es la tuya? Puedes usar la calculadora creada por la ONU para saberlo. Contáctame si deseas saber más del tema. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto CO2 o dióxido de carbono se produce por kilowatt hora en México? 0.458 kilos de CO2 por kilowatt hora. Revisa tu recibo de luz. ¿Cuántos kilowatt hora te facturan? ¿A cuántos kilos equivale de emisiones de dióxido de carbono? Un coche o automóvil potente o pesado emite más de 250 gramos de carbono por cada kilómetro que avanza. Los compactos entre 110 y 180 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, y los más pequeños pueden alcanzar los 90 gramos de CO2 por kilómetro. El cambio a la tecnología híbrida disminuye alrededor del 25% de estas emisiones. ¿Qué contamina más, un avión o un automóvil? En primer lugar se encuentra el avión como el medio de transporte más contaminante del planeta. Se utiliza para transportar mercancías y para viajar de un lugar a otro. ¿Cuánto CO2 entonces expulsa un avión? Hay algunas estimaciones, y calculando un número promedio de pasajeros, el medio que más emisiones de dióxido de carbono provoca es el avión. Suponiendo, por ejemplo, que lleva 88 personas a bordo, resultaría que emite 285 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro. Ahí les cuento una anécdota. En una ocasión en la Ciudad de México no me dejaron subir un avión porque había contingencia ambiental, y el peso del avión con los pasajeros que ya llevaba ya no permitía un pasajero más. Como referencia histórica podemos decir que 2014, que es el último dato que encontré, es el primer año en el que se superaron los 100,000 vuelos diarios. En 2018 se registraron 12 millones de pasajeros en 120,000 vuelos diarios, según el último informe de esta oficina de gobierno de transporte que pongo ahí en el registro. Estás hablando de 12 millones de pasajeros en 120,000 vuelos diarios. Estamos hablando de una cantidad impresionante de emisiones de gases de dióxido de carbono, de gases efecto invernadero. Los efectos del cambio climático, por supuesto, también tienen que ver con el agua. Ya vimos en el video anterior a este cómo simplemente un sistema de purificación de agua, en el cual estamos tan habituados para comprar garrafones, para comprar botellitas de agua, tiene efectos negativos. Aquí solamente quiero que reflexiones. ¿Cuántos kilowatt por hora consumen las plantas de agua de ósmosis inversa? Es una buena pregunta que te propongo investigues o me contactes. Es decir, el agua y el cambio climático están fuertemente unidos. El cambio climático afecta al agua del planeta de formas complejas, desde patrones de lluvia impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo, el aumento del nivel del mar, las inundaciones y las sequías, como la que tenemos actualmente en esta parte del mundo. La mayoría de los impactos del cambio climático se reducen al agua. El cambio climático está exacerbando tanto la escasez de agua como los peligros relacionados con ella, como inundaciones y sequías.
ya que el aumento de la temperatura altera los patrones de precipitaciones y todo el ciclo del agua. Es una afirmación de UNICEF. Pueden encontrar más información en la Liga de Naciones Unidas. A nivel internacional, y México está suscrito a este acuerdo, hay un acuerdo de París. Se firma estos acuerdos para ver qué hacemos a nivel nación o qué se hace a nivel nación. He encontrado mucho de las afirmaciones entre particulares cuando platico con amigos que dicen es que el gobierno debería de hacer algo. Se hace algo, pero la invitación es que tú reflexiones, ¿qué puedo hacer yo? A final de cuentas es tu familia, es tu entorno, es el futuro de las generaciones, de tu legado. Esto tiene que ver con el tema de la temperatura global, como estamos hablando, obviamente, y los gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París establece objetivos a largo plazo para guiar a todas las naciones a reducir sustancialmente las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con el fin de limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados, mientras se persiguen esfuerzos para limitar el aumento aún más a 1.5 y así evitar o reducir los impactos adversos y los daños relacionados al calentamiento global. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma que los riesgos relacionados con el clima para los ecosistemas y los seres humanos son mayores con un calentamiento global de 1.5 que en la actualidad, pero menores obviamente que 2 grados. Eso lo puedes también encontrar en Naciones Unidas en la liga que te presento en este video. Pensemos ahora, estas son las naciones que se van a ver afectadas y los valores son en millones de personas que ocupan tierras por debajo de la línea de la marea alta en escenarios de calentamiento global. Vean por ejemplo México en la condición actual, si se mantiene de 1.1 son 0.73 millones de personas. Si sube a 1.5 estamos hablando de 1.8 millones de personas. Y si hablamos de 3 grados para México, de 5.7 millones. Entonces, insisto, considero que es muy importante que pienses en qué puedes hacer de forma particular. Como vimos, las naciones se unen, está el Acuerdo de París, donde se comprometen los países a bajar las emisiones como nación a través de uso de energías renovables, de políticas ambientales, de muchos compromisos que se firman a nivel mundial. Sin embargo, ese tipo de conferencias las atienden generalmente científicos y altos funcionarios, y nosotros, como una persona común que está en el día a día de su trabajo, posiblemente no alcanza a percibir lo que viene. No sabe que ya estamos en 1.1 con relación a la comparación antes de que estuviera la revolución industrial. No tenemos idea que hay predicciones para que probablemente antes del 2030 ya estemos en 1.8. Estamos ante un escenario serio, pero soy optimista. Si entre todos podemos entender este fenómeno y vemos que realmente nos va a afectar, se puede hacer la diferencia. De hecho, según las previsiones del último informe de la IPCC, este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2.7 grados a finales de siglo con respecto a la medida de la era preindustrial. ¿Qué consecuencias desencadenará esta subida? Las olas de calor se multiplicarán por 14 y comenzarán a ocurrir lugares donde nunca habían experimentado un evento de este tipo. Además, en el Mediterráneo, la subida de la temperatura sería de 2 grados en lugar de 4, y los días de calor extremo podrían llegar a 17. El aumento del nivel del mar sería de 60 centímetros. Los fenómenos meteorológicos extremos se multiplicarán
y serán más intensos y frecuentes a medida que aumente la temperatura. Las sequías serán frecuentes en la mayor parte de África, Australia, el sur de Europa, el sur y el centro de los Estados Unidos, América Central y el Caribe y parte de América del Sur. Y por supuesto nuestra zona en el oeste de México, aquí donde estamos situados en Mexicali y en toda la Baja California. Se estima que los precios de los cereales podrían ser un 29% más alto, lo que pone a 183 millones de personas en riesgo adicional de padecer hambre. Pensemos en qué conclusiones podemos sacar de este video. Por supuesto, es un video que no tiene el rigor científico que probablemente algunas personas podrían esperar, sino mi objetivo fue que tú comprendas de una manera sencilla que puedes hacer algo, que tienes una responsabilidad con el medio ambiente y que te puedes unir a este grupo de mexicalenses y a nivel mundial que probablemente esté pasando en tu comunidad para hacer comunidades regenerativas, para poder pensar en el medio ambiente de otra forma. Podemos pues concluir que todas las actividades que realizamos tienen un impacto en el medio ambiente. Se tienen estimaciones que en México se producen 0.458 kilogramos de CO2, casi medio kilo, por cada kilowatt hora. Revisa tu recibo de luz y llega a alguna conclusión. El consumo de agua de garrafón producida con ósmosis inversa, por ejemplo, 1 metro cúbico, o sea, 1000 litros, 50 garrafones al día, consumen en instalaciones de 3.5 kilowatts hora por metro cúbico. Las más antiguas pueden tener consumos de unos 5 kilowatt hora por metro cúbico o superiores. Sabemos por nuestro video anterior que una planta de ósmosis inversa por cada 50 garrafones que produce desperdicia entre 150 a 300 garrafones de agua, es decir, genera esa cantidad de agua residual que se va al drenaje. Tú puedes hacer mucho por tu planeta y evitar el incremento de temperatura que afectará a tu ciudad y a tu país. Mide tu huella de carbono y tu huella hídrica. Esa es la invitación. Haz tu mejor esfuerzo por hacer el cambio. Enseña a tus hijos a cuidar el planeta. Ya es no solamente reciclar y reutilizar, forestar, cuidar el agua y el consumo de electricidad. Ahora la tendencia mundial, y en Mexicali lo estamos haciendo, es aplicar economía retributiva, es formar comunidades que puedan enfocarse en hacer ese esfuerzo por cuidar el planeta, una comunidad regenerativa, desarrollada, que en algunos años y muy pronto te vas a enterar qué está pasando en esta ciudad, es decir, aplicar estrategias para regresar al medio ambiente recursos de los muchos que le hemos extraído desde el inicio de la humanidad. Contáctame, va a ser un gusto platicar contigo, poder pensar juntos en estrategias que hagan algo por nuestro planeta, que cuidemos, vamos a las escuelas, vamos a las comunidades, vamos a hacer algo por el planeta. No dejemos todo al gobierno, mucho es lo que tú puedes hacer. En la descripción del video encontrarás mi liga para comunicarte por WhatsApp, además de poder leer este código QR y también algunas de las ligas de las páginas que se estuvieron analizando tanto de BBVA como de Naciones Unidas y otras para que tengas mayor información. Empápate de este proceso, sé parte, es mucho lo que tú puedes hacer.